All right, now we want to move into a section in chapter 5 where Jesus takes up his relationship to the law. Bien, ahora nosotros vamos a querer movernos a una parte, a una sección del capítulo 5 de Mateo, donde Jesús habla acerca de la relación con la ley. And this touches upon how the Christian is to relate to the law. I'm talking here about the law of God. Y esto habla acerca de cómo el cristiano tiene que relacionarse con la ley, y estoy hablando acerca de la ley de Dios. So let's first read the whole section together. Así que vamos a leer toda la sección, Chapter 5, verse 17 to 20. Mateo 5, de los versículos 17 al 20. Mateo 5, del 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Now, this particular text, Ahora, este texto específico, there's a furious debate over it in church history. en la historia de la iglesia ha habido un debate grande en cuanto a él. Here are the key questions. Y aquí vemos las preguntas claves. Did Jesus offer here a new law? ¿Jesús ofreció aquí una nueva ley Or did he expand the law? o él expandió la ley? And how did he fulfill it? ¿Y cómo él la cumplió? So, looking at verses 17 and 18, Así que mirando los versículos 17 y 18, the first thing we want to note is that Jesus did not come to destroy or negate the law. lo primero que nosotros queremos ver es que Jesús no vino para destruir, abrogar o negar la ley. The early heretic by the name of Marcion, El primer herético, al nombre Marcio, who was excommunicated in 144 AD, quien fue excomunicado en el año 144 después de Cristo, he taught that Jesus destroyed the law, él enseñaba que Jesús había destruido la ley and now the kingdom is governed by a law of love, y ahora el reino está siendo gobernado por la ley del amor, emulating from the love of God. expresando la ley del amor de Dios. Now, even though that was 144 AD, those same thoughts are still present. Sometimes you'll find in Y aunque eso churches today. fue tan temprano como el año 144 después de Cristo, aún hoy en día nosotros vemos los efectos. Now, when Jesus taught, he often introduced his teaching by saying, Ahora, cuando Jesús enseñó, muchas veces él presentaba esta enseñanza al decir, "Truly I say to you," or "Truly, truly I say unto you." de cierto os digo, o de cierto os digo. Now, no scribe or prophet would have taught speaking in the first person. Ahora, ningún escriba o ningún profeta hubiera enseñado usando la primera persona. Jesus used it all the time. Y Jesús lo usaba todo el tiempo. Truly, truly, I say to you. De cierto os digo. The rabbis would be quoting something from another rabbi or something from Scripture. Un rabí iba a citar algo de otro rabí o de las escrituras. Now, because of this, Ahora, debido a esto, some have wrongly concluded algunos han erróneamente concluido that Jesus is therefore bringing a new law. que Jesús estaba ahí aplicando o poniendo una nueva ley. But that's not what he's doing. Pero eso no es lo que él estaba haciendo. The use of the first person and him saying truly, truly El uso de la primera persona y a él decir de cierto os digo, is an indication of his deity. es una indicación de su deidad. Not that he's introducing a new law. No que él está presentando una nueva ley. And he's not an ordinary rabbi. Él no es un rabí ordinario. So we ask then, well, how did he fulfill the law? Entonces nosotros preguntamos, ¿cómo fue que él cumplió la ley? Well, the Greek word that's used here for fulfill Ahora, la palabra en el griego que se usa para cumplir means just that. It means to fill up. quiere decir exactamente eso, llenar.
The early church father, Chrysostom, El padre de la iglesia antigua, Crisóstomo, he said, él dijo, Jesus' sayings were no repeal of the former, los dichos de Jesús no fueron la eliminación del anterior, but a drawing out or a filling up of them. sino un acercamiento o una llenura de ellos. Not a new law, No fue una nueva ley, but more revelation about the same law. sino una expansión de la revelación en cuanto a esa ley. Now, John Stott Ahora, Juan Stott, suggests that there are three divisions of Old Testament law which Jesus fulfilled. él sugiere que hay tres divisiones de la ley del Antiguo Testamento en la cual Jesús cumple. So the first is doctrinal teaching. Y la primera división es esa enseñanza doctrinal. I'm answering the question, how did Jesus fulfill the law? Yo estoy tratando de responder la pregunta, ¿cómo fue que Jesús cumplió la ley? Number one, Número uno, doctrinal teaching. la enseñanza doctrinal. The Old Testament does instruct about God and man in salvation. El Antiguo Testamento sí instruye acerca de Dios, acerca del hombre y acerca de la salvación, But it is a partial revelation. pero es una revelación parcial. Jesus fulfilled in the sense of completion by his person. Jesús la cumplió en el sentido de una completación, un completamiento de su persona. Listen to the Hebrews writer as he introduces his letter. Escuchen al escritor de Hebreos al introducir, presentar su carta. Hebrews chapter 1, 1 and 2. Let's read it together. Hebreos 1 del 1 al 2. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Now, it's too bad. It doesn't show up in English, and I think it doesn't show up in Spanish as well. Es una lástima que no se muestra en inglés y creo que tampoco se va a mostrar en el español. The writing here in the New Testament Greek is some of the highest form of writing that you'll find in all of the New Testament. La escritura aquí en este griego del Nuevo Testamento es la manera más alta del lenguaje que se usaba en aquel tiempo. Remember, the New Testament was originally written in Greek, Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego and English Bibles and Spanish Bibles have been translated from that Greek into those languages. y la Biblia en inglés y la Biblia en español la han traducido del original que fue en el griego. This is a very high order of common Greek that's right here. at the beginning. Este es un tipo de griego bien alto en el idioma. And the writer is saying that in the past, Y lo que está diciendo el escritor es que en el pasado, he's talking about the Old Testament, está hablando acerca del Antiguo Testamento, that God spoke through the prophets que Dios habló por medio de los profetas in many portions and in many ways. en muchas maneras y en varias porciones. But in these last days, Pero en estos últimos días, okay, in these last days, he has spoken to us in his Son. y en estos últimos días, Él nos ha hablado por medio de su Hijo. Now, in the English, Ahora, en inglés, the pronoun his is included in the English Bible. el pronombre his, o sea, de él, se incluye en cualquier traducción de la Biblia. I'm told that's the same in the Spanish Bible. Yes. His, right? Es lo mismo en la Biblia en español. All right, what you need to understand, first of all, is Lo que necesitamos entender antes que nada that in the original Greek, es que en el original griego, that pronoun is not there. ese pronombre no se usa. Okay? So here's the way it reads. Esta es la manera en que se debe decir, que se lee. And in English and also in Spanish, in these last days has spoken to us in his Son. Y en los últimos días nos ha hablado en su Hijo. But a more literal reading of the text would be, Pero una traducción más literal del texto sería, in these last days has spoken to us in Son. en estos últimos días Él nos ha hablado en I think Hijo, el Hijo. it's intentional that there is no pronoun there. Yo creo que es algo intencional de que no exista el pronombre. God in the past spoke in many portions and many ways. Dios en el pasado habló en muchas maneras y en muchas partes. Sometimes he spoke through a prophet.
A veces habló por medio de profetas. Sometimes he spoke through a burning bush. A veces habló acerca de ese arbusto que estaba There were quemándose. angels that conveyed the word of God. Hubo ángeles que estaban expresando la palabra de Dios. But now, Pero ahora, in these days, en estos días, God has spoken to us Dios ha hablado in Son. en el Hijo. It'd be almost like saying this. Era como casi decir esto. Take the word son out. Quiten la palabra hijo. In these last days, God has spoken to us in Spanish. En estos últimos días Dios nos ha hablado en español. In these last days, God has spoken to us in German. En estos últimos días Dios nos ha hablado en alemán. Do you see the point? Ustedes ven el punto. Jesus is the language of God. Jesús es el idioma de Dios. If you know Christ, Si you ustedes know the language. Si ustedes conocen a Cristo, ustedes conocen el idioma. If you don't know Christ, you don't know how to Si communicate. ustedes no conocen el idioma, no saben entonces cómo comunicarse. Now, Ahora, coming here is a lot easier for me than when I go to Colombia. venir aquí para mí es mucho más fácil que para mí ir a Colombia. Because most of you still speak English. Porque la mayoría de ustedes aún habla inglés. But when I'm in Colombia, Pero cuando yo estoy en Colombia, the simplest things la cosa más sencilla are hard to communicate son difíciles de comunicar. because I don't know the language. Porque yo no conozco el idioma. If you know the Son, Si ustedes conocen el Hijo, you know the language of God. ustedes conocen el idioma de Dios. That's what the writer is saying. Eso es lo que está diciendo el escritor. And this is the point regarding doctrinal teaching. Y este es el punto, lo que tiene que ver con la enseñanza doctrinal. Jesus fulfills what was lacking in the doctrine of the Old Testament. Jesús cumplió aquello que faltaba en la doctrina del Antiguo Testamento. The revelation of the Old Testament is necessary. La revelación del Antiguo Testamento es necesaria, It remains important. permanece siendo importante, It is useful. es útil, But without Christ, it is incomplete. pero sin Cristo está incompleta. In that sense, Jesus fulfills. En ese sentido, Jesús cumple. Listen how Bishop Ryle Ahora, escuchen ahora a Bishop Ryle. gives this Old Testament, gives this analogy. Él hace esta analogía. He said, Deidre, I wanted you to listen to this because I thought of some other things that we've talked about recently. Yeah. The Old Testament is the gospel in the bud. Él decía, el Antiguo Testamento es el Evangelio en el capullo The New Testament is the gospel in the full flower. y el Nuevo Testamento es el Evangelio ya en la flor completa. The Old Testament is the gospel in the blade. El Antiguo Testamento es el Evangelio en la brizna The New Testament is the gospel in the full ear. y el Nuevo Testamento es el Evangelio en la espiga completa. Okay? So, in the first sense, Jesus fulfilled the law in bringing a full-orbed understanding of the doctrine. Así que en el primer sentido Jesús cumplió la ley al traernos a nosotros un entendimiento completo de la doctrina. Secondly, he fulfilled it in the sense of predictive prophecy. En segundo lugar, Él lo cumplió en el sentido de esa profecía predictiva. The Old Testament looked forward to the Messiah El Antiguo Testamento miraba hacia adelante a la venida del and Mesías foreshadowed him as a type. y entonces lo anunciaba como un tipo. Look at Mark 1, verse 14. Miren a Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos 1, 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. He came preaching the gospel. Él vino predicando el evangelio. Again, look at Matthew chapter 1, verse 22. Miren a Mateo capítulo 1, versículo 22. Mateo 1, 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Okay? So all this took place that Lord through the prophet might be fulfilled. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. The predictive nature of what they were talking about in the Old Testament was now coming about. Toda esa
ese carácter predictivo de lo que había sido dicho en el Antiguo Testamento estaba sucediendo. Look at Matthew chapter 2, verse 23. Miren a Mateo capítulo 2, versículo 23. Mateo 2, 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Just another text that indicates that through the prophets, what they said was fulfilled. Ahora, otro texto que prueba que lo que dijeron los profetas fue cumplido. And Jesus quotes the prophets. Y entonces Jesús cita a los profetas. Look at chapter 3 of Matthew, verse 3. Miran el capítulo 3 de Mateo en el versículo 3. Mateo 3, 3. Dice, pues esta es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Now, I've just given you a few examples, Ahora, yo le voy a dar algunos ejemplos, but there are many more. pero hay muchos más. This all is climaxed at the cross. Todo esto, el clímax es en la cruz. No more goats, no more bulls. Ya no hay más bueyes, ya no hay más cabras. Jesus hangs on the cross Jesús está ahí en la cruz and fulfills all of that. y cumple todo eso. The third way he fulfilled the law La tercera manera en que cumple la ley were the ethical precepts. fueron los preceptos éticos. Now I'm thinking here of the moral law. Y ahora yo estoy pensando aquí en la ley moral. Now, moral law is a synonym for the Ten Y la Commandments. ley moral es un sinónimo de los 10 mandamientos. In an ethical sense, En ese sentido ético, Jesus fulfilled the moral law Jesús cumplió la ley moral because he kept it perfectly. porque la cumplió de una manera perfecta. I can't keep it for 5 minutes. Yo no puedo cumplirla ni siquiera 5 minutos. He kept it perfectly. Él la cumplió de modo perfecto. Again, Dietrich Bonhoeffer makes this comment. Una vez más, Bonhoeffer hace este comentario. He has, in fact, nothing to add to the commandments of God Él, de hecho, no tiene nada que añadir a los mandamientos de Dios, except this: excepto esto, he keeps them. que Él los cumple. So he didn't add anything to the Él law. no he añadió simply nada a la kept it. ley, Él la cumplió. So it's fulfilled in the sense that Jesus revealed the full depth of meaning. O sea, que fue cumplida en el sentido que Jesús reveló la profundidad completa de su significado, That the law intended. que la ley tenía el sentido. Now, I'm thinking here too of the radical demands of righteousness Así que yo estoy pensando aquí también en las demandas radicales de lo que es la justicia. are not just outward compliance, No es simplemente nuestro cumplimiento externo, but a picture of your own heart. sino es ese cuadro, esa ilustración de nuestro propio corazón. Again, what is on the inside? Una vez más, lo que hay en el interior. Remember, Jesus blasted the Pharisees Recuerden que Jesús contradijo a los fariseos, because they kept changing the way they look on the outside, porque ellos estaban cambiando únicamente la manera en que se veían externamente. but inside, Pero por dentro, they remained full of wickedness. ellos permanecían estando llenos de maldad. Okay? So in those senses, that's how he fulfills the law. Así que en todos estos sentidos es como Él cumplió la ley. But in view of this, how then do we take up this concern regarding Christians and the law? Ahora, ¿cómo nosotros vemos, teniendo esto en cuenta, los cristianos y la ley? Remember this, Recuerden esto, that the people of God were promised a new heart que el pueblo de Dios se le fue prometido un nuevo corazón, that were to be inscribed que iba a ser como escrito with the law of God and a desire to walk in the precepts of junto God. con la ley de Dios y ese deseo de poder andar en sus preceptos. Let's look at two prophets. Vamos a ver a dos profetas. Jeremiah 31, verse 33. Jeremías 31, versículo 33. Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. You see that? I will put my law within their own heart. Ustedes ven eso, él dice, yo pondré la ley en sus corazones. I will write it. Yo la voy a escribir. All right?
Now let's look at Ezekiel 36, Ahora vamos a ver Ezequiel capítulo 36, 26 to 27. de los versículos 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Okay? So I will remove out of you the heart of stone Así que yo voy a quitar de ustedes ese corazón de piedra, and give you a heart of flesh. y le voy a dar un corazón de carne. This is just different language to explain what it means to be born again. Esto solamente es un idioma ilustrativo de lo que significa nacer de nuevo. Everyone who has not been born again Todos no nacen de nuevo. has a heart of stone. Tienen un corazón de piedra. It's just the teachings, the word of God does not permeate into their heart because it's rock. Las enseñanzas, la palabra de Dios no entra completamente en su corazón porque es de piedra. But God gives us a heart of flesh Pero Dios nos da un corazón de carne so that the word permeates it. para que la palabra entre y lo llene completo. And then Ezekiel adds, Y entonces Ezequiel añade, I will take my spirit and put it inside you. y pondré dentro de vosotros mi espíritu. And look at the language here. Y miren el idioma aquí. And cause you to walk in my statutes. Dice, y haré que andéis en mis estatutos. You see here again the divine initiative. Ustedes ven aquí una vez más la iniciativa divina. It's all about God. Se trata de Dios. He's the one that does it all. Él es el que lo hace todo. I will cause you to walk in Yo my voy a statutes. hacer que ustedes anden en mis And you estatutos. will be careful to observe my ordinances. Y ustedes van a tener cuidado de observar mis ordenanzas. Again, let's think about the big picture of North America. Una vez más, vamos a mirar la ilustración general de Estados Unidos, Norteamérica, With churches all over the land. con iglesias en todos los lugares. Here's one of my biggest arguments. Estos son mi mayor argumento. If the Holy Spirit is the one who's going to cause us to walk in His statutes, Si el Espíritu Santo es el que va a hacer que nosotros andemos en sus estatutos, that means the Church of Jesus Christ in North America is filled with unbelievers. eso quiere decir que la iglesia de Jesucristo en Norteamérica está llena de no creyentes. I don't know what the real numbers are, Yo no sé cuál es el número, but this is the reason why we don't see more change happening. pero esta es la razón por la cual nosotros no vemos más cambio ocurriendo. You see, that they say that they're the part, Ellos dicen que ellos son parte, that sometimes they act the part, que ellos a veces actúan así, but they're not the part. pero no son. It's not there. No está ahí. If the church was with the numbers that we have in the United States, it Si- would be affecting things more than it does now. Si la iglesia estuviera afectando con el gran número que nosotros tenemos dentro de los Estados Unidos, las cosas no fueran como son. But on the other hand, Pero de la otra mano, I can't be totally critical. yo no puedo ser totalmente crítico If it wasn't for the Christian church, si no fuera por la iglesia cristiana, abortion would be wider spread than it even is to this day. el aborto fuera mucho más expandido de lo que es hoy en día. Because apart from groups like the Mormons, Porque aparte de los grupos como los mormones, the whole anti-abortion movement is led by Christians. todo el movimiento antiaborto está constituido por cristianos. But we don't see that kind of inertia with other areas within the culture. Pero nosotros no vemos ese tipo de inercia en las otras áreas dentro de la cultura. Now the heart, Ahora, el corazón, remember, I will pull out of you the heart of stone. Recuerden- I will give you a heart of flesh. yo voy a quitarles el corazón de piedra, voy a darles un corazón de carne. The heart is key to understanding Jesus' commands. El corazón es clave para que nosotros podamos entender los mandamientos de Dios. And Christians are not antinomian. Y los cristianos no son antinomianos. Okay? Anti Okay. means against. Anti quiere decir contra, contrarios. Nomos is the word in Greek for law. Nomos es la palabra en el griego para ley. Christians are not anti-law, Los cristianos no son contrarios contra la ley, as in favor of grace. como estar a favor de la gracia.
Some have wrongly concluded this Algunos han erróneamente llegado a esta conclusión from a bloated view of grace desde una visión de la gracia inflada, that Christians are not subject to law que los cristianos no están sujetos a la ley since the cross. desde que existió la cruz. So here is a song in English sometimes that has summarized this. Aquí vemos una canción en inglés que muchas veces resume esto. Free from the law, oh blessed condition. Libres de la ley, oh condición bendita. I can sin as I please and still have remission. Yo puedo pecar como desee y aún así tener remisión. It's not true. No es verdad. Christians are, remember, to hunger and thirst for righteousness. Recuerden que los Remember that? cristianos tienen esa hambre y sed de justicia. That is, that they want to obey God because God has put it in them Eso to have quiere, a hunger. eso quiere decir que ellos quieren obedecer a Dios porque Dios ha puesto en ellos esa hambre de obedecerle. There should be a growing desire there of pleasing God instead of myself. Tiene que haber un deseo en crecimiento de obedecer a Dios en vez de a mí mismo. It's a feature of the Christian which is not found in the unbeliever. Eso es un rasgo de los cristianos, los cuales no se encuentra en los no creyentes. Listen to Paul on this point. Escuchen lo que dice Pablo en este punto. Romans 3, verse 31. Romanos 3, versículo 31. Romanos 3, 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Okay, we do not nullify the law. Ustedes ven, nosotros no invalidamos la ley. And again, in Romans 8, 3 and 4. Y una vez más, en Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, Romanos 8, 3 y 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. You see that the law might be fulfilled on us. Ustedes pueden ver esto, que la ley sea cumplida en nosotros. We're learning not to walk according to the flesh, Quienes estamos aprendiendo a no andar conforme a la carne, but according to the Spirit. sino conforme al Espíritu. Now, during the Reformation period, the 1500s, the 1600s in Europe, Ahora, durante el periodo de la Reforma, en los años 1500, 1600 en Europa, here's the reformational understanding in regards to the law. este es lo que entendía el movimiento de la Reforma en cuanto a la ley. Now, when we're talking about the law, Ahora, cuando hablamos acerca de la ley, let me make this distinction. déjenme hacerle esta distinción. Okay? Bien, When we think about the Old Testament, cuando pensamos en el Antiguo Testamento, there is first of all the moral law. encontramos en primer lugar la ley moral. This is the Ten Commandments that Moses brought down Estos from. son los 10 mandamientos que Moisés trajo Sinai. desde de la monte Sión. Okay? The moral law, Sinaí. we could argue, is eternal. Esa ley moral es eterna. You can find evidence of the moral law in every culture around the globe. Ustedes pueden encontrar evidencia de la ley moral en todas las culturas alrededor del planeta. Even in cultures that were not touched by Christianity, Judaism, or even Islam, Incluso en las culturas que no han sido tocadas por el Islam, por el cristianismo, you still find evidences of the Ten Commandments. ustedes aún así pueden encontrar evidencia de los 10 mandamientos. An example, Y, por ejemplo, in all cultures, en todas las culturas, stealing el robar is always wrong. siempre es malo. It might be common, Puede ser común, but it's still wrong. pero aún así es malo. Thou shalt not steal. No robarás. Or how about this? Oh, bueno, y esto, Thou shalt not commit adultery. usted no cometerá adulterio. Even in cultures that where a man is allowed to have 6 wives, Incluso en las culturas donde un hombre es permitido tener hasta 6 mujeres, it is frowned upon if I would take one of the 6. es como que yo voy a tomar una de las 6. Again, in all cultures, Ahora, en todas las culturas, truth is valued. la verdad es valorada. Thou shalt not bear false witness. No darás falso testimonio. See, you can go on right down through them,
there are evidences of the Ten Commandments in every culture. Ahora, of the usted land. puede mencionar cualquiera de ellos y va a ver que hay evidencias de los 10 mandamientos en todas las culturas. Which, by the way, this is one of the arguments for the existence of God. Lo cual, a propósito, esto es uno de los argumentos que prueba la existencia de Dios. It's called the moral law argument. Se llama el argumento de la ley moral. Where did human beings come up with these ideas ¿Dónde fue que los seres humanos vinieron a tener estas ideas? that are universally held around the globe? Que son sostenidas universalmente alrededor del planeta. Okay? Only God Himself. Solamente Dios. All right. So, Sí. first of all, there is the moral law. En primer lugar, tenemos la ley moral. Then there is the law that was delivered to Israel that was the case law. Y entonces tenemos una ley que le fue dada a Israel. Remember, Israel was a different nation in that God was the theocratic head of the state. Recuerden que Israel era una nación diferente y Dios era el líder teocrático de ese estado. So you had the moral law, but then you had all of these subcategories of law that affected life. Entonces ustedes tienen la ley moral, pero también tenían todas aquellas subcategorías de la ley que afectaban cada área de la vida. We call that the case law. Nosotros le llamamos a eso la ley casuística. The third category of law La tercera categoría de la ley were all of the laws that related to ceremony. eran todas las leyes que tenían que ver con las ceremonias. All the laws related to offerings, sacrifices in the tabernacle. Todas las leyes que tenían que ver con las ofrendas dentro del So you tabernáculo. have three categories of law. Entonces tenemos tres categorías de la ley. Now when Jesus came, Ahora, cuando vino Jesús, He completely fulfilled the ceremonial law. Él completamente cumplió la ley ceremonial. All those offerings and all those sacrifices were summarized. Todas in Him. esas ofrendas y todos esos sacrificios fueron resumidos en Él. All the social law, the case law that came down to Israel, Toda la ley social, esa ley casuística que fue dada a Israel, was abandoned as well fue también abandonada because Israel as a nation no longer exists. porque Israel como nación ya no existe. What is over there in the Middle East today, Lo que existe allá en el Medio Oriente hoy en día, known as Israel, conocido como is Israel, not the Israel of the Old Testament. no es el Israel del Antiguo Testamento. So all those laws that were in there about how we deal with those that are caught in adultery and Así que other kinds todas of las leyes que estaban allí acerca de cómo nosotros debemos tratar a los que fueron sorprendidos en adulterio y todas las otras cosas, they existed when God was the theocratic head of the state of Israel, which He is not. existían cuando Dios era el líder teocrático del Estado de Israel, lo cual ahora no lo es. So the ceremonial is fulfilled. Entonces la ley ceremonial es cumplida, The social law was done away with when Israel ceased to exist. la ley social dejó de ser válida cuando Israel dejó de existir, The moral law is eternal. y It's continuing la on. ley moral es eterna, continúa. By the way, the moral law is an expression of the character of God. A propósito, la ley moral es una expresión del carácter de Dios. That's why it's eternal. Por eso es que es eterna. Thou shalt not bear false witness. No darás falso testimonio. God does not lie. He is Dios, only truth. Dios no miente, Él siempre es verdad, Él es That veraz. thou shalt not steal. No robarás. God owns all things and has no need of anything else that He would take. Dios es dueño de todas las cosas, Él no tiene necesidad de tomar algo que no le pertenece. Thou shalt not commit adultery. No cometerás adulterio. God is altogether the faithful one. Dios siempre es el fiel. So you can go down through every one of those laws and see the character of God. Así que cuando vamos nosotros a través de cada una de esas leyes, nosotros vemos reflejadas el carácter de Dios. That's why it's eternal. Por eso es que es eterna. Okay, so you have three categories of Así que law. tenemos tres categorías de la ley: Moral, la moral, social, social ceremonial. y la ceremonial. The latter two are now off the table. Y ahora entonces todo esto está sobre la mesa. But then the reformers looked at the moral law, what Pero- was left, Los reformadores miraban a la ley moral, lo que quedaba, and they found three uses. y ellos veían tres usos. Number one, Número uno, social order. el orden social. The remnants of the moral law
lo que quedaba de la ley moral are still present within the soul of unbelievers. todavía está presente dentro del alma de los no creyentes. Consequently, stealing, adultery are universally present in all cultures. Y en consecuencia, lo que es robar, el adulterio, etcétera, aún son universales en cada cultura. It's the presence of the moral law around the globe that helps hold sin in. Es la presencia de la ley moral en todas las culturas que hace que el pecado sea tratado. Now we see information about sin every single day. Ahora nosotros vemos el pecado cada día. And there's terrible wickedness done to people Y hay- and to God in regards to all cultures around the Y globe. hay terribles maldades que son hechas a las personas y para con Dios en todas las culturas. But Pero if you didn't have the moral law, si no tuviésemos la ley moral, life on the planet would be impossible. la vida en el planeta sería imposible. So that's the first use of the moral Así law. que ese es el primer uso de la ley moral, Social order. el orden social. The second use of the moral law El segundo uso de la ley moral is that it's used for conviction of sin. es que se usa para la convicción del pecado. God uses the law to reveal our sinfulness. Dios usa la ley para revelar nuestra pecaminosidad. And in turn, it leads us to Christ. Y eso entonces nos lleva a Cristo. Now listen, Ahora, escuchen. you cannot enter the grace of God by obeying God's law. Usted no puede entrar en la gracia de Dios al obedecer la ley de Dios. Because you can't obey it. Porque usted no puede obedecer. So how does that work? Entonces, ¿cómo funciona eso? Well, listen to Galatians chapter 3, 23 to 25. Bueno, vamos a escuchar a Gálatas capítulo 3, versículos del 23 al 25. Gálatas 3 del 23 al 25. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Do you see how Paul uses the language there? It functions as a tutor. Ustedes ven como Pablo usa el lenguaje, el idioma aquí, que What does a funciona tutor como un do? ayo, como un tutor. What does a tutor do? ¿Qué es lo que hace el tutor? A tutor works with the student. El tutor trabaja junto con el It estudiante, teaches them something. le enseña algo, The tutor leads them up to a blackboard el tutor los lleva a la pizarra and starts to teach them. y empieza a enseñarles. That's what the law does. Eso es lo que hace la ley. It convicts us of sin Nos convence de pecado and leads us by the hand to y, the Savior. y nos lleva por la mano hacia el Salvador. I need a Savior Yo because I necesito- cannot live according to the law. Necesito un Salvador porque yo no puedo vivir conforme a la ley. You see that? Do you Ustedes ven understand? eso, ustedes entienden. If you walk into this church Si ustedes Sunday entran morning en esta iglesia el domingo en la mañana and think that your position is guaranteed here because of your ability in the past week to comply with the law of God, ustedes creen que su posición está garantizada debido a la habilidad que tuvieron ustedes la semana pasada de cumplir con la ley de Dios, then you're living by works, entonces están viviendo por obras and it's dead. y eso está muerto. Okay? The law of God is given to show us our need of a Savior. La ley de Dios se nos da a nosotros para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. But someone might say, Pero alguien podría decir, well, Pastor Don, if that's true, bueno, Pastor Don, si eso es así, well, then doesn't that give me license to sin? entonces eso a mí me da licencia para pecar. No. No. And that's because of the third use Y eso of es the law. debido al tercer uso de la ley. The first use of the moral law was that it maintained social order. El primer uso de la ley es que mantiene el orden social. The second use is that it convicts us of sin and leads us to the Savior. El Jesus segundo Christ. uso es que nos convence de nuestro pecado y nos guía, nos lleva al Salvador. But the third use for the Christian, Pero el tercer uso para el cristiano it shows us how to live for Christ. nos muestra la manera de cómo vivir para Cristo. After conversion, Después de la conversión, the Christian now hungers for righteousness. ahora el cristiano tiene hambre de justicia. And where is that revealed? ¿Y dónde se revela esto? In the law. En la ley.
Obedience to the law, la obediencia a la ley, as taught by Christ, como es enseñada por Cristo, becomes the language of love se convierte en el idioma del amor in expressing devotion to God. a la hora de expresar nuestra devoción a Dios. We do not obey the law to win God's favor. Nosotros no obedecemos la ley para ganarnos el favor de The Dios. Christian already has favor. Ya el cristiano tiene ese favor. We obey the law Nosotros obedecemos la ley so as to express our love for Christ. para nosotros poder expresar nuestro amor por Cristo. Again, Jesus put it this way in John 14. Una vez más, Jesús lo dice de esta manera en Juan capítulo 14. If you love me, you will keep my Si commandments. me amas, guardas mis mandamientos. Now, I want you to get this down. Ahora yo about quiero que entendamos esto, the love language of God. el lenguaje del amor de Dios. Now, several years ago, an author, and I forget his name, Ahora, varios años atrás, un autor, se me olvidó el nombre, wrote a book, a Christian book, about the different love languages. escribió un libro en cuanto a los diferentes lenguajes del amor. I mean, some people respond to touch. Algunas personas responden al toque. Some people respond better when they are affirmed with affirming words. Algunas personas responden mejor cuando reciben palabras de afirmación. Some people's love language is in receiving things. Algunas personas el idioma del amor que entienden es cuando reciben I cosas. think you get the point. Yo creo que ustedes están entendiendo. What's the love language of God? ¿Cuál es el idioma del amor de Dios? What is it that God loves for his people to express their love? You see, it's... Go ahead. ¿Qué es lo que hace Dios a su pueblo que les permite expresar su amor? Okay, we say on Sunday morning, we love you, Lord. Nosotros decimos, le voy a decir, te amamos, Señor. What does that mean the ¿Qué- rest of the week? ¿Qué quiere decir eso durante el resto de la semana? How do we tell God that we love him? ¿Cómo nosotros les decimos a Dios que nosotros le amamos? Well, beyond the scope of just saying, well, I love you, Lord, Solamente sería entonces, yo te amo, Señor. is doing the things that he loves. Es haciendo las cosas que Él ama. Example, Por ejemplo, a couple comes into my office. viene una pareja a mi oficina, They're husband and wife. esposo y esposa. I say, why are you here? Yo le pregunto, ¿por qué estás aquí? The woman speaks up. La mujer habla, My husband doesn't love me. mi esposo no me ama. I say to the husband, Yo le digo entonces al esposo, is that true? ¿eso es así? He says no. Él dice, no, He said, I love my wife. yo amo a mi esposa. I said, well, how do you express that? He said, Entonces yo le digo, bueno, entonces ¿cómo tú expresas eso? Y él dice, on her birthday, el día de su cumpleaños, I bring her candy yo le traje caramelo every single year. durante todo el año. I bring her chocolate. Y todo el año yo le traigo chocolate. I said, what else do you do? Entonces, bueno, ¿qué más tú haces? He says, on special occasions and even days that she doesn't expect it, I come home and I bring her flowers. Él le digo, en ocasiones especiales e incluso en días donde ella no lo espera, yo llego a la casa y le traigo flores. I do this without being told, Yo hago esto sin que ella lo pida and I give her these things. y yo le doy esas cosas. So I turned to his wife. Entonces yo voy a la esposa, I said, was all that true? yo le digo, ¿eso es así? And she said, yes. Y ella me dice, sí, es verdad. But what you need to understand is this. Pero lo que necesitamos entender es esto. I hate candy, Yo desprecio el caramelo and I'm allergic to flowers. y yo soy alérgica a las flores. Now, do you see? Ustedes ven, This man who said that he loved his wife este hombre que dice que él amaba a su esposa did not know no sabía what pleased his wife. lo que agradaba a su esposa. Now, what is it that pleases God? Ahora, ¿qué es lo que agrada a Dios? It's when we do the right thing. Es cuando hacemos las cosas correctas. That is what pleases God. Eso es lo que agrada a So Dios. it's one thing to say in church, and we should. Así- Lord, I love you, and I pour out my affection for you. Es una cosa decir dentro de la iglesia, Señor, yo te amo, yo derramo mi corazón a ti. But again, remember, God is changing your taste buds. Pero una vez recuerde que Dios está cambiando sus gustos. He's giving you a hunger and a thirsting for righteousness. Él está dando esa hambre y sed de justicia. And when you're faced with a choice Y cuando ustedes se encuentran con la elección to do evil de hacer el mal or to do that which is right, o hacer aquello que es correcto, and you do the right thing y because ustedes you hacen know lo correcto porque ustedes saben that's the thing that pleases God. que eso es lo que le agrada a Dios, God looks down on that Dios mira a eso and smiles. y se sonríe.
Let's look at what my kid just did. Mira lo que está haciendo mi hijo. You see that? ¿Ustedes ven eso? That's more important Eso es más importante than a bouquet of flowers que and a box of candy. un poco de flores y un poco de caramelos. See, Christians fall into this though. Entonces los cristianos muchas veces caen en estas cosas. Let's take the candy out Vamos a sacar los caramelos and the flowers out. y vamos a sacar las flores. Every Sunday morning, Cada domingo en la mañana I write out my check. yo escribo mi cheque, I put it in the offering lo basket. pongo en el basket de la ofrenda. Okay, I do that. Yo hago eso. I do it every week. Yo lo hago todos los fines de semana. But see, then I go out and I don't live for Christ. Ustedes ven, yo hago eso, no vivo para Cristo. Okay, I told God on Sunday morning that I loved Him. Y entonces yo le digo a Dios el domingo en la mañana que yo lo amo. You know, in the Old Testament in Amos, Y ustedes ven en el Antiguo Testamento, en Nehemías, God said, "Take away from me your worship services le digo, and quiten, your offerings. quiten todos sus servicios de adoración, sus ofrendas. I'm sick of them." Yo los desprecio. Okay. But what does the Lord desire? ¿Cuál es el deseo del Señor? But to love righteousness Sino que amemos la justicia and goodness y lo bueno and that which is holy. y aquello que es santo. That's how we tell God we love Him. Así es como le decimos a Dios que le See, amamos. that's the third use of the law. Ese es el tercer uso de la ley. But there's a painful truth here that we all have to face. Pero hay una verdad que es dolorosa que todos nosotros debemos enfrentar. While God loves us perfectly, Mientras que Dios nos ama a nosotros de modo perfecto, we love Him very imperfectly. nosotros le amamos a Él muy imperfectamente. Because I'm faced with those choices all the time. Porque yo tengo estas elecciones a cada momento. And a lot of times I'm more preoccupied with what pleases me Y muchas veces a mí me preocupa más lo que me agrada a mí than what pleases God. que lo que le agrada a Dios. I mean, this is the strength of a church. Ahora, esto es lo que es de la iglesia. See, one of the things that a church is designed for Una de las cosas por la cual la iglesia fue diseñada is certainly the preaching of the word, es la predicación de la palabra, the expression of worship that comes from the congregation to God, la expresión de adoración que viene de la congregación hacia Dios, service of the church to those that are infirm, el as well as those that are servicio de la well. iglesia para aquellos que están enfermos, débiles, But it's also the encouragement that comes from one another to do the right thing at the right time. pero también es ese ánimo que debe venir de los unos hacia los otros para poder hacer las cosas correctas ante Dios. And I need that, Y yo necesito eso, and you need that, y ustedes necesitan eso, because we are weak. porque nosotros somos débiles. And the painful part of this is Y to la parte realize dolorosa de esto es darnos cuenta how little cuán poquito we really do love God. nosotros realmente amamos a Dios. See, that's a slap in the face. Eso es como una bofetada en la cara. I mean, that's like being slapped with a cold mackerel. I mean, Eso es como ser abofeteado. but that's the truth. God Pero es la verdad. flawlessly loves us. Dios nos ama a nosotros perfectamente. And choosing to obey the law Y al nosotros escoger obedecer la ley is not to win God's favor. no es para nosotros ganarnos el favor de Dios. We already have His favor. Ya tenemos su favor. He is our dad. Él es nuestro Padre. There's nothing that we're going to do that's going to change that. No hay nada que nosotros hagamos que va a cambiar eso. For those of you that are parents that are in Para, this, para aquellos de ustedes que son you padres, think about those kids of yours. ustedes piensen en sus hijos. They didn't always do what you wanted them to do. Ellos no siempre hacen lo que ustedes desean que ellos hagan. And is there anything that any one of those kids could do that you could ever say, that's not my son, Y si hay- that's not my Si daughter? hubiera algo que cualquiera de esos hijos de ustedes pudieran hacer, que ustedes dijeran, no eres mi hijo. No matter what they do, we still say, that's my kid. No importa lo que ellos hagan, aún nosotros decimos. Well, that's what it Eres mi means to hijo. be adopted into the family of God. Y eso es lo que significa ser adoptados a la familia de Dios. God will always be your father. Dios siempre va a ser su padre. You already have his favor. Ya ustedes tienen su favor. You don't obey the law to win his favor. Ustedes no obedecen la ley para ganar su You favor. obey the law to say, this is how I love you. Ustedes obedecen la ley para decirle, esta es la manera en que yo te amo. That's why we obey the law. Por eso es que obedecemos la ley. It's very different. Es muy diferente.
Jesus made clear the spirituality of the law. Jesús hizo bien claro la espiritualidad de la ley. He said, unless your righteousness exceeds that of the Pharisees, Él dijo, a menos que su justicia sobrepase la de los fariseos. after all, it was said at that time, Después de todo, fue dicho en ese tiempo, if only 2 men were allowed to enter heaven, si solamente 2 hombres fueran permitidos entrar en el cielo, then one will certainly be a teacher and the other a Pharisee. y entonces uno ciertamente va a ser el maestro y el otro un fariseo, There might be a problem in saying who was superior, hubiera un problema en decir cuál de los dos fuera el superior. but certainly no one else was even considered as a candidate. Pero ciertamente ninguno de ellos sería considerado como candidato With some 248 regulations con 248 regulaciones and 365 prohibitions, y 365 prohibiciones. people thought about it that salvation was certainly for the professional. Las personas pensarían que la salvación solamente hubiera sido posible para los profesionales. Only the righteousness of a scribe or a Pharisee, it was assumed, could get Solamente the la grade. justicia de un escriba o de un fariseo hubiera sido adecuada, calificaría. But Jesus gives us insight here in verses 21 to 48 of Pero our chapter. Jesús nos da esta visión aquí en los versículos del 21 al 48 de este capítulo. Pharisee righteousness was only skin deep. La justicia de un fariseo es muy superficial. Our obedience is to be real because it emanates from the inside first. Nuestra obediencia tiene que ser real porque se produce de adentro primero And it's reflected on the y outside. entonces se refleja en lo externo. When we examine the 6 antitheses, Cuando nosotros examinemos las 6 antítesis, that's the next section of the Sermon on the Mount, eso va a ser la próxima sección del Sermón del Monte. we'll see that Jesus contrasts the superficial righteousness of the Pharisees Nosotros vamos a ver que Jesús hace el contraste entre las enseñanzas superficiales de los fariseos, with the demands of the heart for righteousness of his followers. de las demandas de la justicia que venga del corazón de sus seguidores. So again, Jesus is not saying that we enter the kingdom through good works of righteousness. Una vez más, Jesús no está diciendo aquí que nosotros entramos en el reino debido a nuestras buenas obras de justicia. But he is saying that the true believer should desire righteousness. Pero sí está diciendo que el verdadero creyente tiene que desear la justicia. The law is not the basis on which we merit salvation, La ley no es la base sobre la que nosotros merecemos la salvación, but it does provide a test to distinguish between those who belong to the kingdom of salvation pero proporciona una prueba para distinguir entre aquellos que pertenecen al reino de salvación and those who are outside of it. y aquellos que están fuera de él. It is the real test of whether we have been born again or not. Es la prueba real de si hemos sido nacidos de nuevo o no. Ferguson says, Dice Ferguson, if we have been born, if we have then been in God's law, si nosotros hemos sido entonces la ley de Dios, if it has been written into our hearts, si la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones we obey it joyfully. y la obedecemos con alegría. If we have not been, Si no hemos sido, we may make it a pretense of living a new life, nosotros podremos fingir que vivimos la nueva vida, but eventually the mask will be dropped pero eventualmente se nos caerá la máscara and we will despise some of God's laws. y nosotros vamos a despreciar las leyes de Dios. Listen to the Apostle John as he makes a comment about this in 1 John chapter 3 verse 4. Escuchen al apóstol Juan cuando él hace un comentario en cuanto a esto en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. So everyone who practices sin practices O sea lawlessness. que todo aquel que comete pecado, que practica el pecado, también infringe la ley de Dios. The common factor that is in the unbelieving heart El factor común que está dentro del corazón del no creyente is lawlessness. es la falta de ley. The unbeliever lives. El no creyente vive sin ley. They constantly bend the law to fit whatever their
what is ever in their best interest. Ellos constantemente tuercen, doblan la ley de Dios para acomodarla a sus propios intereses. On the contrary, Por lo contrario, the Christian is El- growing in love of the law. el cristiano está en un crecimiento de amar más la ley. Again, not to win God's favor, Una vez más, no para ganarse el favor de Dios, but they're learning to love what God loves. sino están aprendiendo a amar aquello que Dios ama. Very important difference. Es una diferencia bien importante. So I ask you this question. Así que yo le hago esta pregunta. What is your most inner desire? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su mayor deseo interno? In a sense, En un sentido, the Christian is more under the law after grace than before. En un sentido, el cristiano está más bajo la ley Because inward compliance from De- the heart después de la gracia que antes, porque tenemos que cumplirla internamente. is more critical than external O compliance. sea que nosotros cumplir con ella internamente es más crítico que cumplir solamente la parte externa. The Christian should desire love and devotion for the law more than before. El cristiano debe desear, amar y la devoción por la ley más que The antes. Christian isn't winning God's favor. El cristiano no se está ganando el favor de Dios. He or she already gained that because of what happened on the cross. Ya él se ganó eso debido a lo que ocurrió en la cruz. Rather, he obeys to bring joy to God. En vez de eso, obedece para traer gozo a Dios. Okay? And this leads us again back to the Beatitudes. Y eso nos lleva una vez más de vuelta a las bienaventuranzas. Blessed are they who mourn. Benditos son los que lloran. Why do we mourn? ¿Por qué lloramos? We mourn because our love Nosotros- of God is so thin. Nosotros lloramos porque nuestro amor por Dios es tan fino, tan pequeño, Because our flesh still loves sin. porque nuestra carne todavía ama el pecado. But the law of God is the love language of God. Pero el amor de Dios, la ley de Dios, ese idioma de amor. Any questions on that? Algunas preguntas en cuanto a esto. Nosotros tenemos claro en el Antiguo Testamento pues, de que la ley moral y la ley ceremonial, pero aquí cuando mencionaste lo que yo entiendo por ley civil o judicial, dijeron otra palabra que era. They have clear what in the Old Testament the moral law and the ceremonial law is all about, but then you mentioned the third part of it. What was the word used? The case law Que case law, es decir, yo diría casuístico porque es la ley social aplicada al pueblo de Israel específico. Let me give you an example. Sería la civil y judicial. Civil. Yeah, an example of that would be the moral law says, "Thou shalt not commit adultery." Un ejemplo sería, la ley moral dice, no cometerás adulterio. But then you've got passages out of Exodus as well as Deuteronomy, chapter 22. Pero también tendremos pasajes entonces de Éxodo, 24. Deuteronomio capítulo 22, You've got a 24. whole host of laws against homosexuality. Nosotros tenemos un gran grupo de leyes que Bestiality, tienen que ver con la homosexualidad, la fornication. bestialidad, la fornicación. All of that emanates from the moral Todo law, eso surge de la ley moral, but all the rest of that is in the case law. pero todo el resto de ellos están como parte de la ley casuística, la ley civil. The case law today, for example, let's take up the issue of homosexuality. La ley casuística de hoy, por ejemplo, es tratar el asunto de la homosexualidad. We don't advocate putting homosexuals to death. Nosotros no estamos a favor de matar a los homosexuales. We don't put adulterers to death. Nosotros no matamos a los adúlteros. But the case law gives us the principles of what is righteous. Pero la ley casuística nos da a nosotros los principios de lo que es justo. So that when it says thou shalt not commit adultery, Entonces cuando dicen no cometerás adulterio, that's based on the idea that goes all the way back to Genesis chapter 2, eso tiene que ver con la idea de lo que va de vuelta a Génesis capítulo 2, that marriage is between a man, one que man, el one matrimonio, woman, el matrimonio brought es together. entre un hombre y una mujer uniéndose. Entonces la ley casuística sí tiene que ver con la ley civil y judicial. So the case law is like the civil law. Like Civil law. Civil law. Yes. Yeah. Yes.
There are Christians who believe that as we are already in Christ, digamos, en alguna manera ya no estamos obligados o sujetos a guardar la ley. we are in a certain way not subjected to keep the law. Ya. Y aunque por lo menos en el sentido de la justificación, eso es una verdad, And in the sense of justification, that's true. sin embargo, quisiera que nos aclarara mejor cómo eso aplica al aspecto de la santificación. I'd like you to clarify a little bit better. How does it apply to sanctification? Okay, well, it's this third use of the law. Bueno, el tercer uso de la ley. Okay, the third use of the moral law relates to sanctification. El tercer uso de la ley de Dios tiene que ver con la santificación. The first use of the moral law is that it's universal around the globe. It restrains sin. El primer uso de la ley moral de Dios es que es universal, que restringe el pecado. The second use of the law is that it convicts us of sin El and segundo leads us to uso Christ. de la ley es que nos convence de pecado y nos lleva a Cristo. The third use is El tercer uso what es Javier's talking about. lo que está hablando Javier. It's integral to sanctification. Está integrado a la santificación. Now, justification Ahora, la justificación is an event. es un evento. You either have it or you don't. O tú la tienes o no la tienes. Justification happens once in your life. La justificación ocurrió una vez en la vida. The moment you're justified, El momento en que fuimos justificados, then the process entonces el proceso of sanctification de begins santificación comienza and continues till we take our last breath y on the planet. continúa hasta que nosotros dejemos el último aliento aquí en la tierra. And as we're growing in Christ, Y mientras vamos creciendo en Cristo, week after week, month after month, year semana, after year, semana tras semana, mes en mes, año en año, the law of God la ley de Dios growing in our devotion and our love va creciendo en nuestra devoción, en nuestro amor, because we're learning through sanctification porque estamos aprendiendo por medio de la santificación to love what God loves. a amar lo que Dios ama. You see that? ¿Usted ve eso? I think that is a terrible error on Yo the creo part que- of some Christian churches. Que es un error terrible de parte de algunas iglesias cristianas. They don't maintain this understanding of categories of law, and because of that, they get into doctrinal error. Ellos no mantienen estas categorías del amor y debido a esto ellos entran en diferentes errores doctrinales. Okay? On one hand, they become too legalistic, Por una parte se convierten en demasiados legalistas or they become antinomian. o se convierten en antinomianos. Anyone else? ¿Alguien más? You see how that all fits together? Ustedes ven cómo esto funciona junto. Okay, this is right where you guys live. Esto es la manera en que viven. I mean, every one of us has to deal with ourselves Ahora, every single day. Cada uno de nosotros tenemos que tratar con nuestra propia vida cada día. I mean, who knows yourself better than you? Ahora, ¿quién conoce mejor de ustedes que usted mismo? I mean, we all know the kind of wickedness that's in there. Nosotros sabemos el tipo de maldad que tenemos por dentro. And it's the grace of God that's working to change our hearts. Y cuando la gracia de Dios está obrando para cambiar nuestro corazón, Again, God pulling out of us the heart of stone, una vez más, quitándonos el corazón de piedra putting us a heart of flesh. y poniéndonos un corazón de carne. Now look at it this way too. Ahora miren de esta manera también. You might look at your life and you think, oh, I can't believe that by this time I still am this wicked. Ustedes pueden mirar a su propia vida y decir, oh, yo no puedo creer que en este tiempo que estoy viviendo todavía yo tengo tanta maldad. But the longer you're in the Christian walk, Pero mientras más ustedes anden en ese andar cristiano, you still should be able to look over your shoulder. todavía tienen que ser capaces de mirar por encima de su hombro. I'm not what I really want to be, Yo no soy lo que yo quisiera ser, but I know I'm not what I was. pero yo sé que no soy lo que yo solía ser. And whatever change you see in your life from cual- this point to this Y point, cualquier tipo de cambio que ustedes vean en su vida desde este punto hasta este otro punto,
That is an evidence of the Holy Spirit's drive in us. Eso es una evidencia del trabajo y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Remember, the prophet said, Recuerdan que dijo el profeta, I will put in you a heart of flesh yo voy a poner en ustedes un corazón de carne and cause you to walk in my y statutes. haré que anden en mis estatutos. I don't even get the credit for whatever changes happened. Yo ni siquiera tengo el crédito del cambio que ha ocurrido. It's all God that did it anyway. Dios fue quien lo hizo todo. And doesn't this sound like a theme from last night? Y eso no parece como lo que estábamos tratando anoche. It's all about Him. Todo se trata de Él. It's all about Him. Todo se trata de Él. Okay? Let's take, go ahead. Otra pregunta que surgió es, sabemos que el cumplimiento de la ley es una obra del Espíritu en nosotros. Another question. We know that the fulfillment of the law, el cumplimiento de la ley es, O sea, es el resultado de la obra del Espíritu en nosotros. the fulfillment of the law is the result of the work of the Spirit in us. Pero la pregunta es, ¿qué tan conscientes debemos ser nosotros, digamos, qué tan conscientes debemos ser en cuanto al cumplimiento de la misma? The question should be, how conscious should we be in regard to the fulfillment of the law? How conscious. Ya, Okay. sí, es, How conscientious should we be in the fulfillment of the law? How much should we fulfill? How much are we obligated to fulfill the law? Well, we don't fulfill the law. Nosotros no cumplimos la ley. Okay. We obey the law Nosotros obedecemos la ley because it's an expression of our love for God. porque es una expresión de nuestro amor por Dios. Okay? That is the motivation. Esa es la motivación, Okay? It's our love for Him. es nuestro amor por Él. Now, your conscience. Ahora, su conciencia, You know, the illustration I use is that your conscience is like a triangle la ilustración que yo uso es que nuestra conciencia es como un triángulo made out of paper. hecho de papel. So think of it as a center. It's inside of your body. Piensen ustedes que es como el centro, está dentro de su cuerpo. When you do the wrong thing, the conscience turns, and the points of those three triangles, it kind of digs in your side, and it convicts you of what it is that you're doing wrong. Es como que cada vez que hacemos lo malo, la conciencia gira y cualquiera de las puntas de ese triángulo como que nos punza y nos dice que estamos haciendo algo malo. But in spite of being jabbed by our conscience, a lot of times we don't listen to it. Pero a pesar de que estamos siendo como que pinchados por nuestra conciencia, muchas veces decidimos no escucharla. We just keep going. Nosotros seguimos y seguimos. And when you do that enough times, Y hacemos eso suficientes the veces conscience keeps turning inside of us. que la conciencia continúa dando vueltas dentro de The nosotros points at the end of the triangle become worn off. y las puntas del triángulo como que se gastan. And so it just starts spinning and it's not having an Y effect. sigue dando vueltas, pero ya no está haciendo el efecto. Now that's what happens in a lot of times with an unbeliever. Eso es lo que ocurre muchas veces con el no creyentes. So when you're learning the Word of God Cuando estamos aprendiendo la palabra de Dios and you're listening to preaching that's challenging y you, estamos escuchando a una predicación que nos reta, you're restoring those triangle estamos points. restaurando las puntas de ese triángulo. And when you're growing in the faith, as soon as that begins to jab you, you're learning, Y cuando this is the time for me to listen. Y cuando estamos creciendo en la fe, en cuanto esas puntas nos pinchan a nosotros, es como decimos, esto es lo que yo tengo que estar escuchando. That's how we conscientiously end up obeying the law. Esa es la manera en que nosotros conscientemente terminamos cumpliendo con la ley de Dios. Because our conscience has been renewed by the Word of God. Porque nuestra conciencia ha sido renovada por la palabra de Dios. Now there was an old Walt Disney movie. Ahora, hubo una película bien vieja. Okay. And there was a figure in that movie when I was a kid called Jiminy Cricket. Y how's it called? Jiminy Cricket. He was a cricket. Jiminy Cricket, the Cricket, yeah. Y había un personaje en esa película que era el saltamontes Jeremías, Jeremy Cricket. In the movie, my wife's telling me it was the movie called Pinocchio. Sí, era la película que se llama Pinocho. Okay, Jiminy Cricket. Here's something that Jiminy Cricket said. Jeremy.
Let your conscience be your guide. Una de las cosas que decía el Cricket era, deja que su conciencia sea su Dios. Now, there couldn't be a more wrong theological statement that was ever made Ahora, by no- a cartoon character. Ya, no puede haber habido un planteamiento teológico más errado que se pudiera haber dicho por algún personaje de unos... And the Caricaturas. the reason why it's wrong Y la razón por la cual es errada is if your conscience hasn't been renewed by the Word of God, es porque si su conciencia no ha sido renovada por la palabra de Dios, your conscience could be seared. su conciencia puede ser... And you go off and you do your own thing. nosotros podemos continuar haciendo nuestras mismas cosas. Yeah, let me give you an example of that. Cauterizada. Yeah, let me give you an example of that. Déjeme darle un ejemplo de esto. Okay, so a woman comes to see me. Una mujer viene a verme. She's getting a divorce from her husband. Ella se está divorciando de su esposo. Okay, why? ¿Por qué? I have been with my husband for 25 years, Ella dice, yo he estado con mi esposo 25 años, but my husband doesn't lead me at home. pero mi esposo no vive en mi casa, He doesn't pray with me. él no ora conmigo, He doesn't teach me the Word of God. él no me enseña la palabra de Dios, He doesn't help with the children. él no ayuda con los hijos. And I met this other man, Y yo conocí a este otro hombre, and he does. y él sí lo hace. He prays with me. Él ora conmigo, He teaches me the Scripture. él me enseña las escrituras, Okay? He encourages me to grow up in the faith. él me anima a yo crecer en la fe. And I figure that this is just the right way to go that's pleasing to God. Y yo creo que esta es la manera correcta para yo actuar que es agradable a Dios. She says, I know this in my heart. Y ella me dice, yo sé esto en mi corazón. And my response to that is, Y mi respuesta es, you may know it in your heart, tú puedes conocerlo en tu corazón, but you don't know the heart of God. pero tú no conoces el corazón de Dios. Okay? But she reasoned that out herself, Pero ella razonó esto por ella misma and her conscience was not convicting her. y su conciencia no estaba convenciéndola. And she Christianized Y ella como que cristianizó her desire for adultery. su deseo para cometer adulterio. And that justifies her in moving in this direction. Y eso como que la justificaba para seguir en lo que ella quería. See? All right. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? All right. We've got about 30 minutes, so let's move on. Bien, tenemos como 30 minutos, vamos a continuar. We want to look at the Christian's position of righteousness here. Nosotros vamos a querer ver la posición And Jesus de is going justicia. to, he's going to deepen his teaching on the understanding of the law. y Jesús va a profundizar el entendimiento de la comprensión de la ley. He does not destroy the law. Él no destruye la ley. I already gave you Hebrews chapter 1 verses 1 and 2. Ya yo les di a ustedes Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. That God in the past, he spoke through the prophets in many portions and in many ways. Que Dios en el pasado habló de muchas maneras, en otro tiempo. By the way, that in portions and in many ways, A propósito, cuando habla de muchas maneras en otros tiempos, think about that as a pie. piensen en eso como un pastel. And the slices of the pie, Y usted lo pica en pequeñas he partes. spoke to us in many portions, Y él habló- many slices. Él habló a nosotros en diferentes maneras, diferentes porciones. But in these last days, he spoke to us in Son. Pero en este último tiempo nos ha hablado en el Hijo. So now he's not talking about a slice of the pie, Ahora, he's talking about the whole filling of the pie. Ahora, él no está hablando acerca de una porción del pastel, él está hablando acerca del pastel completo. And in order to bring this out, Y para nosotros poder traer esto a colación, that he's not destroying the law, que no es destruir la ley, but he wants to deepen the understanding of the law sino él lo que quiere es profundizar en la comprensión de la ley and how it affects the Christian's life. y cómo eso afecta la vida cristiana. He sets forth Él produce, da, not one, not two, no una, no dos, but 6 sino 6 antitheses. antítesis.
6 antitheses. 6 antítesis. Now we'll look at each one of these. Y vamos a mirar a cada una de ellas. Liberal theology comes to a wrong conclusion La, about these things. la teología liberal llega a la conclusión equivocada en cuanto a esto. Because basically, the liberals come along and they say, well, Jesus is actually contradicting Moses. Porque los liberales están diciendo es que Jesús literalmente está contradiciendo a Moisés. Conservative scholarship, on the other Y hand, entonces los teólogos conservadores, en el otro lado, maintains that Jesus does not contradict. mantienen que Jesús Excuse me, no said contradice. that wrong. That Jesus does contradict Dice que Jesús sí contradice the oral perversions of the law La- that was taught by the scribes. las perversiones orales de la ley que era enseñada por los escribas. Now, I want you to note the citations that are listed here. Ahora, yo quiero que ustedes sepan las citas que Look- nosotros Look at verse 43 of tenemos chapter aquí. 5. Miren capítulo 5, versículo 43, Mateo 5, 43. Every one of the antitheses are not direct Old Testament quotes. Que cada una de las antítesis no son sacadas directamente del Antiguo Testamento. So Jesus puts it this way in verse 43. Entonces Jesús lo dice de esta manera en el versículo 43. You have heard that it was said, Oíste que fue dicho, you shall love your neighbor and hate your enemy. amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Note the introduction. Noten ustedes la parte introductoria. You have heard that it was said. Oíste que fue dicho. This refers to the oral tradition. Eso se refiere a las tradiciones orales. So in the Old Testament, you had the Old Testament law and the Old Testament Bible. Y ustedes en el Antiguo Testamento tenían la ley del Antiguo Testamento y tenían la Biblia del Antiguo Testamento. But over time, the scribes and later on the Pharisees, they added oral tradition to the law. Pero con el tiempo los escribas y los que mantenían la ley añadieron tradiciones orales al cumplimiento de la ley. So when Jesus introduces each one of these antitheses with you have heard that it was said, Pero cuando Jesús entonces ahora presenta cada una de estas antítesis con la palabra oíste que fue dicho, he's not talking about the Old Testament law. Él no está hablando acerca de la ley del Antiguo Testamento, He's talking about the Old Testament oral tradition, Él está hablando acerca de las tradiciones orales del Antiguo Testamento, which were the additions that were added by men. que fueron las adiciones que fueron a propósito añadidas por los hombres. On the contrary, Y por lo contrario, when Jesus references the Old Testament cuando Jesús Bible, cita o se refiere a la Biblia, al Antiguo Testamento, he always says, Él siempre dice, it is written. escrito está, It is written. está escrito. Okay? But these antitheses, Pero esta- none of them are introduced that way. Pero estas antítesis, ninguna de ellas se introducen de esta manera. So, let's look at Así que vamos a ver chapter 5, 17 to 20. Mateo 5 del 17 al 20. Dice Mateo 5 del 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. All right, now we already covered this passage where it just was. Ya nosotros habíamos visto este pasaje anteriormente, But I had Nilo read it again pero él quiso que yo lo leyera otra vez, because this is the preamble before we get to the antitheses. porque este es el preámbulo antes de entrar en las antítesis. And again, Jesus is saying, I am not abolishing the law. Y una vez más Jesús está diciendo, yo no he venido para abrogar la ley. What he's about to do is abolish the oral traditions. Lo of que the él law. está a punto de hacer es abolir las tradiciones orales de la ley. So let's look at antithesis number 1. Entonces vamos a mirar a la antítesis número 1. Chapter 5, verse 21 to 26. Capítulo 5 de los versículos 21 al 26. Mateo 5 del 21 al 26. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo queda expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. All right, the first thing we want to know Lo primero que queremos saber that the sixth commandment is being referenced here. es que se hace referencia al sexto mandamiento. It is a prohibition against murder Es una prohibición contra el homicidio and not all forms of killing. y no todas las formas de matar. There were some earlier English translations that translated the word kill for the word murder. Hay unas malas traducciones al inglés que traducen como matar a lo que es el asesinato. All El homicidio. murder is killing, Todo homicidio es matar, but not all killing is murder. pero no todo matar es homicidio. Okay? Even in the United States, there is a differentiation between first and second degree murder and forms of manslaughter. Incluso en los Estados Unidos hay una diferencia entre lo que es el asesinato de primer y segundo grado y lo que es el homicidio. Okay, so in understanding this is just basic information I want you to have. Bueno, entender esto es como una información básica que yo quiero que ustedes tengan. The Church of Jesus Christ does not have the power of life and death. La iglesia de Jesucristo no tiene el poder de la vida y la muerte. The church is an institution inside the world. It has the power of the gospel. La iglesia es una institución dentro del mundo que tiene el poder del evangelio, It has the power of the sacraments tiene el poder de los sacramentos and church discipline. y de la disciplina de la iglesia. The second institution that's raised up in the world La segunda institución que se levanta en el mundo is the state. es el Estado. And the state is given the power of life and death. Y al Estado se le da el poder de la vida y la muerte. Okay? Bien. All government Todo gobierno is raised up by God. es instaurado por Dios. Even in evil government. Incluso los tipos malvados de gobiernos. Keep in mind that during the first century, Rome was probably one of the most evil governments that was around. Mantengan en mente que principalmente durante el primer siglo Roma era el gobierno más malvado que pudo haber existido. There isn't anything stated in the teachings of Jesus about overthrowing the national government. No hay nada que sea dicho en las enseñanzas de Jesús que tenga que ver con abolir el gobierno romano. All right. So the state is given the power of life and death. Ahora, al Estado se le da el poder de la vida y la muerte. Let me give you an example of this. In Romans chapter 13, Déjeme darle un ejemplo de esto en Romanos capítulo 13, verse 3 and 4. versículos 3 y 4. Romanos 13, versículos 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener autoridad? No temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Okay, do you see that reference there? It Te- does not bear the sword for nothing. Ustedes ven esta referencia aquí, que no lleva la espada para nada, en vano. Now, the most common form of capital punishment in the first century Ahora, la forma más común del castigo capital en el primer siglo was not crucifixion. no era la crucifixión. Crucifixion was done as something to wreak terror in the faces of people that watched it. La crucifixión era algo que se hacía como que para aterrorizar a las personas que estaban mirando cuando se hacía. The common form of capital punishment was a sword in which the person was held from behind
and the sword was put in the side. La forma fundamental, la más común en aquel tiempo, era a través de la espada, la persona se tomaba por detrás y se le clavaba la espada por el costado. Now my point here is that Paul is affirming that the state has the power of the sword. Ahora, el punto mío aquí es que Pablo está afirmando que el Estado tiene el poder de la espada. Why? ¿Por qué? Because the state is raised up to restrain evil and punish the wrong. Porque el Estado ha sido instalado para restringir al malo y para establecer al bueno. It's supposed to protect the innocent and punish the wrong. Se supone que esté ahí para proteger al inocente y para castigar al malvado. Now, does it happen correctly around the globe? Ahora, ¿ocurre eso de manera correcta en el planeta? No. No. But Pero, you look at a region of the world that doesn't even have any government, si nosotros miramos a una región del planeta que no tenga gobierno, and what you find is life is absolutely impossible. y lo que nosotros vemos es que la vida se hace absolutamente imposible. And murder becomes commonplace. Y entonces el asesinato se convierte en algo común. This is why an evil government is still better than no government. Es por eso que un gobierno malvado aún es mejor que no tener gobierno. Because there's some enforcement of order, Porque es como reforzar el orden, bad as it may be. tan malo como pudiera ser. Now, Romans 13 is a New Testament text that affirms the power of the state. Ahora, Romanos 13 es la porción del Nuevo Testamento que afirma el poder del Estado. But it's God that's the one that instituted capital punishment all the way back in Genesis. Pero es Dios quien instituyó el castigo capital atrás en Génesis. You remember in Genesis chapter 4, Cain kills his brother Abel. Ustedes recuerdan en Génesis capítulo 4 que Caín mató a su hermano Abel. But Cain was afraid after he was confronted about what was done, Pero Caín tenía temor después que fue confrontado con lo que él había hecho, that he might be killed for what he had done. de que él podría ser matado, muerto por lo que había hecho. So God put a mark on Cain that no one was to touch him. Entonces Dios pone una marca sobre Caín que nadie pudiera tocarlo. So there was a moratorium placed on murderers in the first degree from the time of Cain up to the time of the flood. Entonces había un moratorio en la vida de los asesinos, de los malvados, desde Caín hasta el tiempo de hoy. You might remember that when the whole story of Noah comes into play, Ustedes recuerdan toda la historia de cuando Noé, is that there was so much violence on the earth, the scripture says, that there was danger that even Noah would be killed and his family, who were the last righteous people around. había tanta maldad en el mundo de que todas las personas fueron matadas, excepto ellos 8, que fueron los únicos que quedaron en el mundo. But when Noah comes down off of the ark on dry land, he offers up an offering. Pero cuando Noé baja del arca después que todo ha concluido, él hace una ofrenda. In Genesis chapter 9, Y en Génesis capítulo 9, and God reconstitutes all of the creation ordinances. y entonces Dios reconstituye todas las ordenanzas de la creación. Be fruitful, multiply. Sed fructífero, Subdue the earth. multiplíquese, sojuzgue en la tierra. There's a host of things there. Hay un gran grupo de cosas ahí. But then we have this statement that's added. Pero entonces tenemos esta afirmación. I will require the lifeblood. Yo voy a... ¿Will require? I will require the lifeblood Yo voy a requerir la vida por la sangre of everyone who sheds another man's life. de cada Sheds blood. aquel que derrame la sangre de otro. And then he gives the reason. Y entonces da la razón por la cual, For in the image of God. porque de acuerdo a la imagen de Man was Dios ha sido hecho el hombre. Okay, so murder in the first degree, from that point on, the state had the power of life and death. Entonces el asesinato en primer grado, el Estado le ha sido la autoridad, ha sido dada la autoridad de la vida y la muerte. Okay, so murder is killing, Entonces el homicidio es matar, but killing isn't necessarily murder. pero el hecho de matar no es necesariamente homicidio. Now, the Pharisees had reduced the commandment to the, listen carefully, to the deed
of murder. Ahora, escuchen esto. Los fariseos habían reducido el mandamiento al solo hecho de matar. Jesus maintained Jesús mantuvo that the application was much wider. que la aplicación era mucho más amplia. This is not an additional thought to the law. Y esto no era un pensamiento, una idea adicional a la ley, It's a clarification of the original intent of the law. sino era una clarificación de lo que es el intento, la intención original de la ley. The original commandment included thoughts and words. El mandamiento original incluía pensamientos y palabras. Look again at chapter 5, verse 22. Miren una vez más a Mateo 5, versículo 22. Mateo 5, 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Okay? Now, there's times when anger is justified, Ahora, hay momentos en que nuestra ira es justificada, especially when we're rightly offended for God's dignity. especialmente cuando nosotros somos ofendidos justamente debido a la dignidad de Dios. When his justice is violated in the world, we should be angry. Cuando la justicia de Dios es violentada en el mundo, nosotros debemos airarnos. Now, anger over me receiving a personal insult, that's another thing. Ahora, es otra cosa yo airarme cuando yo he recibido un insulto personal. Listen to Paul on this point regarding anger. Escuchen a Pablo cuando él se refiere en cuanto a la ira. Ephesians 4, 26 and 27. Efesios 4, versículos 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. And is that 26 and 27? Yes. Yes. Verse 29 and verse 31. Ahora vamos a ver el versículo 29 y el versículo 31. 29 y 31. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Okay? What's the problem with anger? Ahora, ¿cuál es el problema con la ira? The problem with anger is that when you're angry, El problema con la ira es que cuando nos airamos, the potential for sin is greater. el potencial para pecar es mayor. You're liable to say things that you ordinarily wouldn't say if you had a level head. Nosotros vamos entonces a decir cosas que normalmente no diríamos si estamos como que calenturados en la cabeza. Your anger might be justified. You're upset about something. Nuestra ira puede ser justificada cuando nos sentimos mal en cuanto a algo, But you have to learn how to manage the thought of it. pero tenemos que aprender cómo manejar eso. Because the potential for you to transgress the law of God when you're angry goes way up. Porque el potencial de nosotros transgredir la ley de Dios cuando estamos airados se hace mucho mayor. Now, Jesus gives an example of that. Ahora Jesús nos da un ejemplo de esto. When people get upset with one another, they often call each other names. Cuando las personas se airan con otras personas, muchas veces lo que hacen es decirles insultos. This is all over the news. Yeah. I mean, if you've been watching any of the current news that's been going over the last couple days about comedians making statements about this person and the president and that, and it goes on about it. Esto está en todas las noticias. Si ustedes se ponen a ver las noticias y los programas televisivos, se dan cuenta de que hay comediantes que están dándole insultos a otras personas, a los presidentes y a todo, y eso ocurre con mucha frecuencia. Okay? The word that's used here is raka. La palabra que se escoge, que se usa aquí, es la palabra raka. If you say to your brother raka, Si usted le dice a su hermano raka, the probable meaning of it is you empty head. el significado posible de él es decirle cabeza hueca. Well, it's basically a slur Prácticamente es como un insulto against a person's intellect. Contra el intelecto de la persona. Okay? It's just like saying, you idiot, Es como decirle tú, idiota, or you moron. o tú, estúpido. Some word that Alguna palabra denigrates the other person. que denigra a la otra persona. Now, words may not lead to murder,
Ahora, las palabras pueden que no lleven al asesinato, but in homicidio, God's view, they are tantamount or equal to murder. pero a la vista de Dios son equivalentes o son iguales al homicidio. Look at 1 John 3:15. Miren a primera de Juan 3, versículo 15. Primera de Juan 3, 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Okay, you see that? Just the ¿Ustedes ven hating eso? of a brother equates to murder. Simplemente aborrecer a su hermano es como equivalente a ser homicida. It's the very thing that Jesus just said. Es lo mismo que Jesús acababa de decir. Keep in mind that in the Old Testament, murder in the first degree, Mantengan en mente que en el primer siglo lo que es el asesinato en primer grado it resulted in capital punishment. resultaba en el castigo capital. The institution of capital punishment, Y la institución del castigo capital, as I said earlier, began with Noah after he came down off of the ark. como yo les dije anteriormente, nació, comenzó con la nueva creación después del diluvio. So I'm going back to that period of time again. Ahora, vamos a regresar a ese periodo de tiempo. And again, we read in chapter 9 of Genesis, verse 5 and 6. Y una vez más leemos en el capítulo 9 de Génesis, versículos 5 al 6, Génesis 9, 5 al 6, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Did you catch that at the end? ¿Ustedes ven eso al final? For in the image of God he made man. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. So here's the reason. Esta es la razón. An assault on man is I- understood by God as an assault on himself. Ese asalto al hombre es interpretado por Dios como un asalto sobre sí mismo. Injury to the person. Herir a la persona The idea is assault on God by not respecting his image. es un asalto a Dios al no estar respetando su imagen. Okay? This is a serious problem. Esto es un problema bien serio. All right. The illustration I give on this Ahora, la ilustración que yo doy en cuanto a esto happened at Harvard University. ocurrió en la Universidad de Harvard. And they have a typical one of these older campuses in the United States. Y ellos tienen uno de estos campuses, universidades bien antiguas en los Estados Unidos. When the historical part of the campus, all the little walkways lead to a center parkway. Cuando generalmente los lugares antiguos llevan a la parte externa del campus. And at the center of that parkway is a statue to the founder of the school, John Harvard. Y en el centro de ese parqueo hay una estatua, Statue of, John Harvard. de John Harvard, ahí en el centro. So what happens is, at some point in time, Ahora, lo que ocurre es que en algún momento en el tiempo, a group of kids want to do a prank. un grupo de niños quería hacer una broma. And they get gallons of paint and they throw it all over top of Ellos the statue. tomaron galones de pintura y se la lanzaron a la estatua. So the police get there the next day. Entonces, el próximo día llega la policía allí Here you got this paint dripping down all over the y statue. tienen toda esta pintura que está goteando de la estatua. And one of the cops says to the other cop, Y un policía le dice al otro policía, these kids have no respect for this institution. estos muchachos no tienen ningún respeto por esta institución. This is a terrible blow on the function of this particular college. Este es un golpe muy duro al funcionamiento de esta universidad. Now, that same day, Ahora, ese mismo día tests were given, recibieron pruebas, assignments were turned in, presentaron tareas, classes were held. se hicieron clases. Everything continued on just as is the day before. Todo continuó siendo de la misma manera como había sido el día anterior. So the real function of the school Así que la real función de la escuela continued on. continuó. But Pero what the cop was saying, lo que estaba diciendo el policía era, an assault
on the image of the school was an assault on the institution Un itself. asalto a la imagen de la escuela era un asalto a la institución misma. When we assault another person who has been made in the image of God, Cuando nosotros asaltamos a otra persona que está hecha a la imagen de Dios, we're assaulting God. estamos insultando también a Dios. Now that illustration is from Richard Pratt, Y entonces esa ilustración es por Richard Pratt, who's an Old Testament prof. que era un profesor del Antiguo Testamento. I think he actually went to Harvard. Yo creo que él realmente fue a Harvard. Now, you get the point here. Ustedes entienden esto. If we have this fixed in our mind, Si nosotros tenemos esto fijado en la do mente, you realize how this would revolutionize marriages and family? ustedes ven cómo esto realmente va a revolucionar los matrimonios, las If familias. we be that careful over speech, Si nosotros fuéramos cuidadosos en cuanto a nuestra manera de hablar, you know, that I would want to treat somebody with great dignity even when I was really, really, really angry with them because they're made in the image of God. que yo quiero tratar a la persona con una dignidad real, aunque yo esté airado, muy airado, porque yo entiendo que ha sido hecho conforme a la imagen de Dios. That's why it's not a bad thing that when you're that angry, just to simply say, you got to give me 10 minutes or maybe let's talk about this in an hour. Por eso que no es nada malo cuando usted se siente bien airado decirle a la persona, dame 10 minutos o vamos a hablar de esto un poquito más tarde. Because when you're angry, the potential to do injury to the other person is very great. Porque cuando estamos airados, el potencial de herir a la otra persona es bien grande. And you injure another person, you've injured God. Y si usted hiere a otra persona, usted está hiriendo a Dios. Jesus is equating that this idea of words murdering another person is as significant as the act. Jesús está diciendo, está igualando el hecho de que tus palabras al herir a otra persona también lo está haciendo para con Dios, que está, porque Él puso su imagen en él. So it is a serious sin. Entonces es un pecado bien serio. Not only are anger and insult equivalent to murder, No solamente nuestra ira, nuestro insulto es equivalente al homicidio, but the punishment to which they render us liable sino que también nuestro castigo, el cual nos trae a nosotros, is nothing less than divine judgment of hell. no es otra cosa que el castigo divino del infierno. Now, I'm not quite done on this point, Ahora, yo no he concluido completamente en este punto, but I think we're at a stopping point and we're almost out of time. pero yo quiero que para el otro punto ya no tenemos tiempo. But do you see how practical the Sermon on the Mount is? Pero ustedes pueden ver cuán práctico es el Sermón del Monte. After 2 nights of teaching, Después de 2 noches de enseñanza, it's right where you live. se trata de exactamente la manera en que vivimos. I mean, how much more practical can you possibly get than that? Ahora, ¿qué más práctico puede hacerse? See you tomorrow. Nos vemos mañana.